Buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho. Les invito a que por favor abran sus Biblias en el Salmo 51. Damos gracias al Señor porque siempre, aún sin merecerlo, Él continúa derramando sobre nosotros su gracia y su misericordia. Y misericordia que realmente se renueva cada mañana y que lo necesitamos cada mañana. Y también Él es el que nos sostiene en cada paso de nuestras vidas. Hoy estamos aquí gracias al Señor. Hoy estamos aquí para escuchar su palabra gracias a Él. No porque nosotros queríamos hacer esto. El Señor un día nos alcanzó y nos hizo ver la verdad y por eso estamos aquí solamente gracias a Él. Así que, amados hermanos, vamos a estudiar en esta oportunidad el Salmo 51. ¿A cuántos le gusta el Salmo 51? A la mayoría. Realmente para mí también es uno de los salmos favoritos mías, el Salmo 51 y el Salmo 32. Si algún día vas a mi casa y quieres conectarte al Wi-Fi, la clave es Salmos 32 y 51. Y tengo muchas contraseñas, referencias, siempre haciendo referencia al Salmo 32 y 51. Así que es un salmo muy hermoso. Y vamos a leer en esta ocasión del versículo 1 hasta el versículo 12, porque realmente es muy profundo cada frase, cada palabra de lo que el salmista aquí pronuncia. Así que vamos a estudiar con la ayuda del Señor del versículo 1 al versículo 12, que dice así la palabra del Señor. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, vengo ante ti, primeramente para darte las gracias por hacerme tu Hijo, por salvarme, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, gracias por la obra de tu Hijo, Señor, que en tu infinito amor enviaste a morir por nosotros. Gracias por mis hermanos, Padre, que hoy están aquí para escuchar tu palabra, Señor. Tú conoces, Padre, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestra condición espiritual. Te pido, por favor, Padre, que obres a través de tu palabra, que me ayudes, que me guíes, Señor, a poder exponer tu palabra de manera clara, Señor, porque tuyo es el poder, Señor, y tuyo es la sabiduría, Padre.
Por favor, Señor, obra a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que te queremos escuchar, Padre. Que tu Santo Espíritu tome el control, Señor. Que tu Santo Espíritu abra el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para recibir tu palabra. Por tu misericordia, Padre, porque no lo merecemos nada, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, quisiera que pienses primero en una realidad que todos los creyentes enfrentamos sin excepción alguna, que es la lucha constante contra el pecado. Aunque hayamos sido redimidos, aunque le pertenecemos al Señor, aunque hemos sido sellados con su Santo Espíritu, todavía cada uno de nosotros lidiamos con la presencia del pecado en nuestra vida diaria. Y muchas veces, lamentablemente, caemos en pecado. Y cuando caemos, no solo experimentamos la culpa por nuestros pecados, sino que también sufrimos la pérdida de la comunión íntima con nuestro Dios. Ese gozo profundo, ese deleite en la presencia del Señor, parece apagarse como consecuencia de nuestro pecado. Pero muchas veces esto no se nota en un creyente, donde quizás externamente todo parece estar bien. El creyente sigue asistiendo a la iglesia, quizás sigue sirviendo en algún ministerio, pero lo hace sin gozo. Quizás sigue orando, pero le es una carga pesada la oración. Quizás sigue cantando los himnos que cantamos, pero lo hace inconscientemente de las letras que pronuncian sus labios al cantar. Desde afuera nadie notaría la diferencia, pero en lo íntimo, en lo profundo del corazón, sabe que algo no está bien. Sabe que su relación con Dios quizás ya no es como antes. Sabe que no disfruta de la salvación como solía hacerlo. No hay gozo, no hay fuerza, no hay transformación. Y en esa condición muchos se sienten confundidos y quizás desesperados, sin saber cómo volver, sin saber qué hacer. Si ese es tu caso, amado hermano, quiero que sepas que nuestro Dios en su infinita misericordia no nos deja sin dirección. Él sabía que pasaríamos por momentos así. Él conoce nuestra fragilidad, nuestra tendencia a desviarnos, y por eso nos dejó ejemplos en su palabra, para mostrarnos el camino de regreso, y uno de esos ejemplos es el rey David. David, un hombre descrito por la palabra de Dios como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que caminó con el Señor de una manera tan íntima y profunda que pocos en la historia han experimentado algo similar. Un hombre que vio la mano poderosa de Dios obrar en su vida de una manera extraordinaria. David había conocido años de victoria, años de obediencia y comunión con Dios. Pero llegó un día en la que su corazón empezó a descuidarse. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Cuando un ejército marchaba hacia la guerra, los líderes encabezaban a sus hombres. Siempre iban delante de sus soldados. Sin embargo, David decidió quedarse en Jerusalén, decidió quedarse en su palacio. Mientras sus soldados arriesgaban la vida en el campo de batalla, el rey se quedó en la comodidad de su palacio.
Ese pequeño desliz, casi insignificante, abrió la puerta a algo que pronto se convertiría en una tormenta espiritual para él. Una tarde, al levantarse de su cama y caminar por la azotea, David vio a una mujer que se estaba bañando. Esa mujer era Betsabé, esposa de su soldado Urías. David vio a esta mujer y la deseó. Y ese deseo comenzó a encender una llama que él no quiso apagar. En lugar de apartar la mirada y salir corriendo como lo hizo José, mandó a preguntar quién era esa mujer. Los siervos de David volvieron con una advertencia clara y divina y les dijo: es Betsabé, mujer de Urías. Esto era una manera de decirle: David, detente, ella tiene dueño, ella es casada, detente, David. Pero David no los escuchó. La pasión ya había ganado terreno en su corazón. Y entonces David envió mensajeros y la hizo traer y se acostó con ella. Lo que comenzó como una mirada terminó en adulterio. Después de eso, David le envió de vuelta a su casa, quizás pensando que podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero el pecado, amados hermanos, nunca se queda quieto. Un tiempo después, Betsabé envió un mensaje a David, que esto cayó sobre el rey como una sentencia. Y el mensaje para David es esto: estoy embarazada. David entró entonces en una situación desesperada para ocultar lo que había hecho. Entonces mandó a llamar a su soldado Urías desde el campo de batalla, esperando que él fuera a su casa, que durmiera con su esposa, pensando que así el embarazo quedara cubierto. Pero Urías era un soldado muy íntegro, donde se negó a disfrutar de las comodidades mientras sus compañeros de guerra estaban en una situación de batalla, quizás ni siquiera sin dormir. Entonces Urías se quedó a dormir en la puerta del palacio, fiel a su deber. Y de esa manera fracasó el plan de David de ocultar el embarazo. Pero mientras más fracasaban los intentos de David por esconder su pecado, más oscuro se volvía su corazón, que finalmente tomó una decisión que reveló cuán lejos había descendido el rey. Escribió una carta ordenando que Urías fuese puesto en el lugar más peligroso de la batalla y luego ser abandonado para que muriera. El rey David selló la carta con su propio anillo y la envió en manos del mismo Urías, quien cargaba sin saberlo su propia sentencia de muerte. Y así se cumplió. Urías murió, no por la espada de los enemigos, sino por la maldad planificada del rey que un día había sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y tras la muerte del fiel soldado, David tomó a Betsabé como esposa. A los ojos del pueblo parecía un acto de misericordia hacia la viuda, pero a los ojos de Dios no era así. Era un intento miserable de cubrir la maldad que había hecho. Y finalmente David, cuando todo parecía que estaba funcionando, cuando David pensó que no nada lo alcanzaría, la Escritura rompe el silencio con la frase que lo cambia todo. Segunda de Samuel 11:27 dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios lo había visto,
Dios lo había registrado. Dios siempre ve cada pecado que tú cometes, amado hermano, y a los ojos de Dios es desagradable. Entonces, ante esta realidad, el Señor envió al profeta Natán. Y el profeta Natán no llegó señalando con el dedo, sino contando una historia o una parábola que perforó la conciencia del rey David. David, indignado por la historia, por el abuso que había hecho el supuesto rey rico contra el pobre, pronunció su propia sentencia. Y Natán lo mira fijamente al rey David y le dice: tú eres ese hombre. Y esto fue como si el cielo se hubiera abierto para iluminar la oscuridad del corazón del rey. Su pecado quedó expuesto, no ante los hombres, sino ante Dios. Y David no pudo escapar más. David no se justificó. David no dio excusas. No culpó a nadie. Solo dijo esto, escuche bien: pequé contra Jehová. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. De ese dolor profundo, de esa conciencia quebrantada, nació el Salmo 51. El título de nuestro pasaje dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Esto indica que este salmo surge inmediatamente después de que la palabra de Dios a través del profeta Natán expuso su pecado de David. Fue en ese momento, al quedar desnuda su condición delante de Dios, que David escribió una de las oraciones de arrepentimiento más profundas y más claras de la Escritura. Y amados hermanos, este salmo no solo nos muestra lo que David vivió, sino también lo que cada uno de nosotros debe hacer cuando cae en pecado y pierde la comunión con Dios. Porque la restauración no comienza con esfuerzos humanos, ni con aparentar espiritualidad, ni con intentar compensar nuestras faltas. La restauración comienza con un arrepentimiento genuino. Ese es el único camino para poder volver a disfrutar de la presencia del Señor. Escuche esto: para todo aquel que ha pecado, ya sea como David o ya sea como Pedro, el arrepentimiento genuino es el único camino para restaurar la comunión con Dios. El arrepentimiento genuino es el único camino para restaurar la comunión con Dios. No hay otro camino, no hay otro medio. El arrepentimiento es el único medio. Y no estamos hablando de un simple remordimiento, ese sentimiento pasajero que no transforma nada. Estamos hablando de un arrepentimiento verdadero como el de David. Un corazón que reconoce su pecado, que se quebranta delante de Dios y que busca ser limpiado y renovado. Porque, amados hermanos, muchos pecan como David, pero pocos se arrepienten como David. Por eso, amados hermanos, en nuestro pasaje que hemos leído, vamos a ver tres distintivos del arrepentimiento genuino. Tres marcas que deben estar presentes en la vida de todo creyente que desea volver a la comunión plena con su Dios. Así que vamos a ver el primero de estos tres aspectos que realmente es la base, el fundamento, el punto de partida de todo verdadero arrepentimiento. Y este primer aspecto es la convicción de pecado. Sin convicción de pecado no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay restauración, no hay perdón. Esto es una verdad que la Biblia afirma una y otra vez.
Por eso David en nuestro texto comienza este salmo con un clamor que nace desde lo más profundo de su alma, desde lo más profundo de su corazón. Mira las palabras que pronuncia en los versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estas palabras del rey David no son pronunciadas de boca para afuera, no son mecánicas, más bien es el grito de un corazón que ha sido quebrantado. Es el clamor de un hombre que ha sido confrontado por la palabra de Dios y que por obra del Espíritu Santo ha visto la gravedad de su pecado. David no está hablando desde la teoría, está hablando desde la herida abierta de su alma. Cuando Natán le confrontó y le dijo: tú eres ese hombre, David no tuvo escapatoria, porque la luz que es la palabra de Dios iluminó la oscuridad de su corazón. Y amados hermanos, cuando la luz de Dios ilumina, no deja rincones ocultos, no deja excusas, no deja autoengaños. Por eso que David no intenta justificarse, no intenta suavizar lo ocurrido, como quizás muchos de nosotros lo hacemos. Tampoco no intenta culpar a nadie, él simplemente reconoce: he pecado, yo soy ese hombre. Y fíjense que antes de confesar los detalles de su pecado, David, a causa de estar convencido de su pecado, corre directamente a la misericordia de Dios. Él sabe que no tiene nada que ofrecer, sabe que no puede compensar lo que hizo, sabe que no puede borrar el daño que hizo, sabe que no puede cambiar el pasado. Entonces lo que hace es apelar a lo único que puede salvarlo, la misericordia de Dios. Y clama: ten piedad de mí, oh Dios. Y esta palabra piedad en el hebreo tiene el sentido de un trato amable, tierno y compasivo. Es como que si David dijera: Señor, por favor, trátame con amabilidad, porque si me tratas conforme a mi pecado, no podré soportarlo. Él sabe que la ira de Dios es justa, que su santidad es perfecta y que su juicio es recto, que la paga del pecado es muerte. Es por eso, ante esa verdad, clama por misericordia, y no solo dice: ten piedad, sino que añade: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Nota que David está pidiendo que Dios lo trate no según la medida de su pecado, sino según la medida de la misericordia divina. Y amados hermanos, la Biblia nos muestra en muchos pasajes que la misericordia de nuestro Dios es infinita, eterna y que nunca se acaba. Por ejemplo, Salmos capítulo 136, versículo 1 dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es todo el tiempo, porque todo el tiempo lo necesitamos. Amados hermanos, la misericordia de Dios está disponible en todo tiempo, y en todo tiempo tú puedes acudir a la misericordia de Dios y clamar como David. La misericordia de Dios es para siempre, lo que significa en todo tiempo, que nunca se agota. Salmo 103, versículo 17 dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Qué precioso. La misericordia de Dios no tiene principio ni fin. No se agota, no se reduce,
no se desgasta. Alguien dijo que la misericordia de Dios es como un río que fluye sin detenerse. Es como un océano que nunca se vacía. Es como el sol que nunca deja de brillar. Y David lo sabía muy bien eso. Por eso clama: Señor, trátame conforme a tu misericordia y no conforme a mi pecado. Y amados hermanos, ¿no es eso lo que todos necesitamos? ¿No es lo que todos anhelamos cuando fallamos? Porque cuando pecamos nuestra alma lo sabe. Podemos intentar seguir adelante como sin nada. Podemos seguir sirviendo, cantando, orando. Pero en lo íntimo sabemos que algo se rompió. Sabemos que la comunión ya no es quizás como antes. Sabemos que el gozo se apagó. Sabemos que la presencia de Dios ya no se disfruta igual. Y es allí donde la convicción de pecado se vuelve en un regalo de Dios. Un regalo. Porque la convicción de pecado no es para destruirnos, sino para despertarnos. No es para hundirnos, sino para levantarnos. No es para condenarnos, sino más bien para llevarnos a la misericordia de Dios, que siempre está disponible para todo aquel que acude a Él. La convicción de pecado es la mano de Dios tocando nuestra conciencia y diciéndonos: hijo, vuelve. Hijo, ven a mí que soy rico en misericordia. Regresa, hijo. Eso es la convicción del pecado. Es la mano de Dios obrando en nosotros. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, diciéndonos: lo que estás haciendo está mal. Regresa. En el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista reconoce que su pecado es una mancha, una suciedad espiritual que solo Dios puede quitar. No dice: ayúdame a mejorar. No dice: dame tiempo, después lo hago. No dice: voy a intentarlo. Dice: lávame tú, Señor, límpiame tú, Señor. Porque, amados hermanos, solo Dios puede limpiar lo que el pecado ensucia. Solamente Dios lo puede hacer. Y eso declara Isaías 43:25, que dice así: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El pecado solo Dios puede borrar y nadie más. Y sabemos muy bien cómo lo hace esto. Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos dice así: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es nuestro pecado, que nos era contraria, y las quitó. ¿Y qué hizo? De en medio, clavándolo en la cruz. Solo la sangre de Cristo puede limpiar la mancha del pecado. Y, amado hermano, cuando la palabra de Dios te confronta, ¿cómo tú reaccionas? Cuando escuchas un mensaje que toca justo esa área de tu vida que sabes que no está bien, ¿qué tú haces? ¿Te excusas? ¿O piensas que el mensaje no es para ti, sino para el otro que está al lado tuyo? Quizás dices en tu corazón: ese hombre no soy yo. O reconoces como David y dices: Señor, soy yo. Yo soy ese hombre. Yo soy esa mujer, yo soy el que pecó. Porque la verdad, hermanos, como dije, muchos pecan como David, pero pocos se arrepienten como David. Muchos caen, pero pocos se levantan por el camino correcto. Muchos sienten culpa, pero pocos experimentan la convicción de pecado. Y la diferencia entre culpa y la convicción es enorme. La culpa te hunde, la convicción te lleva a abrazar a Cristo. La culpa te paraliza, la convicción te impulsa a buscar la misericordia de Dios.
porque ves tu realidad ante Dios, ves que has fallado y la única solución es la misericordia de Dios. Por eso, amado hermano, si Dios en su gracia te concede convicción de pecado, te habla a través de su palabra y te dice: tú eres ese hombre, no lo ignores, no lo apagues, no la resistas, porque la convicción del pecado es el primer paso del arrepentimiento genuino. Es la puerta de entrada a la restauración. Es la voz del Espíritu Santo llamándote a volver. Haz como hizo David. Corre a la misericordia de Dios y clama: ten piedad de mí, oh Dios. He pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y cuando un corazón se acerca así, Dios no lo rechaza. Dios no lo desprecia. Dios no lo abandona. Dios lo recibe, lo limpia y lo restaura. Entonces, amados hermanos, el primer aspecto distintivo del arrepentimiento genuino es la convicción de pecado. Es estar consciente de que hemos pecado. Es aceptar lo que la palabra de Dios nos exhorta. Porque solo al ver nuestra realidad a los ojos de Dios podremos clamar por la misericordia de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto del arrepentimiento genuino, que es la confesión de pecado. Recuerde que el primer paso del arrepentimiento genuino es la convicción de pecado, porque sin esa convicción nadie busca a Dios, nadie clama por misericordia, nadie reconoce su necesidad. Pero una vez que el Espíritu Santo produce convicción en el corazón, entonces viene el segundo paso inevitable, el segundo aspecto distintivo del arrepentimiento genuino, la confesión del pecado. Y esto lo vamos a ver en los versículos 3 al 6. Dice el versículo 3 de nuestro texto: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David comienza diciendo: yo reconozco mis rebeliones. Fíjate que no dice mis errores, no dice mis debilidades, no dice mis fallas, dice mis rebeliones. Y la palabra es fuerte. Es una palabra que habla de una actitud intencional, de una decisión consciente de apartarse de la voluntad de Dios. En otras palabras, David admite que al tomar a Betsabé sabía perfectamente que iba a cometer adulterio. Aún así, él decidió rebelarse contra la voluntad de Dios para satisfacer su propio deseo. Y eso es precisamente lo que reconoce aquí, lo confiesa y dice: me rebelé contra tu voluntad, fui adúltero, fui asesino. No suaviza su pecado, no lo disfraza, no lo maquilla, lo dice tal como Dios lo ve, una rebelión. De la misma manera debemos actuar nosotros, amados hermanos. Cuando pecamos, no debemos escondernos detrás de palabras generales como perdona todos mis pecados, especialmente cuando ni siquiera somos conscientes de cuáles son. Si hemos cometido, debemos decir: he pecado este pecado. Decir el pecado por su nombre. Señor, he mentido, hice esto y esto. Si hemos actuado con orgullo, con envidia o con ira, debemos reconocerlo con la misma honestidad. Porque la verdadera confesión no es superficial, es específica y transparente delante de Dios. David no lo llama por otro nombre, lo reconoce tal como Dios lo ve. Y así debemos hacer cada uno de nosotros también con el pecado. Debemos reconocerlo tal como Dios lo ve, sin importar el tamaño de nuestro pecado. Y luego dice: mi pecado está siempre delante de mí. Esto significa que David no está tratando de olvidarlo, no está tratando de esconderlo su pecado,
No está intentando de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Él lo tiene presente, lo reconoce, lo confiesa delante de Dios. Señor, aquí está mi pecado, este es mi pecado y está delante de mí y lo traigo delante de ti. Hermanos, la confesión verdadera no es superficial, no es decir, bueno, sí, me equivoqué, para así salir del paso. Es un reconocimiento profundo, consciente y a la vez dolorosa de que hemos ofendido principalmente a Dios. Porque mira lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sabemos que David también pecó con Betsabé, con Urías, contra su familia, contra su nación, porque él era el rey. Pero David aquí está reconociendo algo muy fundamental, que todo pecado, aunque afecte a otros, es primero y principalmente una ofensa contra Dios. Aquí David no está pensando en su reputación, ni en las consecuencias que va a traer su pecado, ni en lo que dirá la gente. David está pensando en Dios, está pensando en su santidad, está pensando en su gloria, porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es el dador de la ley, porque Dios es el dueño de nuestra vida. Y cuando pecamos nos rebelamos contra su voluntad, despreciando su santidad, ignorando la autoridad que Él tiene hacia nosotros. Por eso David dice, contra ti he pecado. Y aquí no está negando el daño que hizo a otros, sino que está reconociendo que en primera instancia el pecado es un daño principalmente contra Dios. Y amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros confesamos nuestras fallas, quizás más preocupados por la consecuencia que puede traer nuestro pecado? O por el que dirán los demás, en lugar de reconocer que ante todo hemos ofendido al Dios que nos ama, al Dios que nos salvó, al Dios que envió a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. La confesión genuina entiende que el primer y mayor ofendido es el Señor. Por eso David añade, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, está diciendo, Señor, tú tienes razón, tu juicio es justo, tu palabra es verdadera. Si me corriges, estará bien. Si me disciplinas, estará bien. Si me confrontas con tu palabra, también estará bien, porque pequé contra ti y lo que tú digas estará bien. Porque sé que lo que harás, lo harás conforme a tu misericordia y no conforme a mi pecado. Qué maravilloso, hermanos. Cuando reconocemos así, cuando confesamos así, el Señor no nos trata, nunca nos trata conforme a nuestros pecados, sino conforme a la multitud de su misericordia. En el versículo 5, David continúa diciendo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Aquí en su confesión David está reconociendo algo que todos debemos reconocer, que el pecado no es solo algo que hacemos, es algo que somos por naturaleza. David está diciendo, Señor, mi problema no es solo que pequé este pecado puntual, mi problema es que realmente soy un pecador de naturaleza. Mi corazón está inclinado al mal, mi naturaleza está corrompida.
Un arrepentimiento genuino reconoce que el pecado no es un accidente, sino una inclinación del corazón. Versículo 6 dice: He aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amados hermanos, Dios quiere confesiones sinceras. Dios no quiere confesiones superficiales. Dios no quiere palabras vacías. Dios no quiere que digamos perdón solo para sentirnos mejor. Dios quiere verdad en lo íntimo. Dios quiere sinceridad. Dios quiere honestidad. Quiere transparencia. Quiere que dejemos de escondernos. Quiere que dejemos de aparentar. Quiere que dejemos de justificar lo injustificable. Dios quiere que la confesión salga del corazón y no solo de los labios. Una confesión profunda que realmente lo reconoce, que el pecado es un acto de ofensa a Dios. Y amados hermanos, cuando la palabra de Dios te confronta, otra vez, ¿cómo tú reaccionas? Cuando el Espíritu Santo te muestra un pecado, ¿qué haces? ¿Lo niegas? ¿Lo minimizas? ¿Lo justificas? ¿O lo comparas con el pecado de otros? ¿O lo confiesas como David delante de Dios? Señor, he pecado. Este es mi pecado y lo hice porque mi naturaleza es pecaminosa y estoy inclinado al mal y lo hice, yo lo hice y no responsabilizo a nadie. La confesión verdadera es decir: Señor, yo pequé, yo me rebelé contra ti. Yo hice lo malo delante de tus ojos y no tengo excusas y no tengo defensas, solo tengo tu misericordia. Y cuando un creyente confiesa su pecado así, Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios lo renueva, porque sin convicción de pecado no hay confesión y sin confesión de pecado no hay perdón. David dice en el Salmo 32, versículo 5 así. Escuche bien esto. Este salmo es después de este salmo, que dice así: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. ¿Y qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, amados hermanos, el segundo aspecto del arrepentimiento genuino es la confesión de pecado. Una confesión sin excusas, una confesión sin autoengaños, una confesión que reconoce la gravedad de su pecado y la santidad de Dios. Y ahora que ya hemos visto estos dos aspectos que son distintivos del arrepentimiento genuino, ahora vamos a ver el tercer y último aspecto del arrepentimiento genuino, que es la petición de restauración. Porque, amados hermanos, el arrepentimiento genuino no termina en el dolor, no termina en el llanto, no termina en la culpa. El arrepentimiento verdadero siempre busca ser restaurado, siempre busca o anhela volver a la comunión plena con su Dios y vivir para la gloria del Señor. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en los clamores del versículo 7 al 12. Dice el versículo 7: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David empieza pidiendo una limpieza total, porque ese es el sentido del texto, una limpieza completa, una limpieza total. El hisopo era una planta usada en los rituales de purificación.
se usaba como una especie de brocha para aplicar la sangre del sacrificio sobre el pecador o sobre el objeto que debía ser purificado. Por ejemplo, en Levítico 14, versículo 4 dice así: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomaba de la sangre de la víctima por la culpa y lo ponía, dice, sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar también de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. O sea, la purificación se realizaba mediante la aplicación de la sangre del sacrificio usando el hisopo, y solamente así el impuro quedaba limpio. Cuando David dice, purifícame con hisopo, está pidiendo precisamente esto: ser limpiado por la sangre del sacrificio. Y en términos teológicos, está reconociendo que necesita ser purificado por la sangre de Cristo. David se veía a sí mismo como alguien impuro, como un leproso espiritual, alguien que no puede acercarse a Dios, al menos que la sangre de Cristo sea aplicada sobre él. Y en 1 de Juan 1:7 afirma que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un hombre contaminado por el pecado, marcado y manchado por el pecado, no puede limpiarse a sí mismo. Ni las buenas obras ni los esfuerzos humanos pueden borrar la mancha del pecado. Solo la sangre de Cristo es eficaz para limpiarnos por completo. Por eso David añade: lávame y seré más blanco que la nieve. No dice déjame un poco mejor, sino dice haz una obra tan profunda en mí que quede más limpio de lo que jamás estuve. No expresa dudas, más bien con convicción dice: si tú me limpias, Señor, seré limpio. Hay una fe firme en la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo. El pecado mancha el alma, deja huellas profundas. Pero, amados hermanos, la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados. La sangre de Cristo es tan poderosa que si acudimos a Él, nos limpia y nos hace nuevos. Como dice Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, sin importar el tamaño, serán blancos como la nieve. Así limpia la sangre de Cristo, transforma lo manchado en algo más blanco que la nieve, dice nuestro texto. Y luego en el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Después de pedir limpieza, David pide algo que muchos de nosotros hemos perdido sin darnos cuenta: el gozo espiritual. En el versículo 12 vuelve a decir: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Note que David no dice simplemente dame gozo, sino hazme oír gozo y vuélveme el gozo de tu salvación. Es como que si dijera: Señor, hace tiempo que no escucho el sonido del gozo en mi corazón. Leo tu palabra, te sirvo, hago tantas cosas, pero no hay gozo en mí. Y es que, amados hermanos, cuando un creyente vive en pecado y no se ha arrepentido, el gozo se apaga, la comunión se enfría, la oración se vuelve pesada como una rutina más, la adoración pierde su frescura, la Biblia se siente como un libro más. Todo eso necesita ser restaurado por Dios. David no está pidiendo una nueva salvación, sino el gozo de la salvación que ya tenía. El pecado no le quitó su relación de pacto con Dios, pero sí le robó el gozo de esa relación. Y quizás eso describe
a muchos de nosotros. Sabemos que somos hijos de Dios, pero hace mucho que no disfrutamos de serlo. No nos conmueve ser llamados hijos de Dios. Seguimos creyendo en su palabra, pero sin gozo. Seguimos orando, pero sin deleite. Seguimos congregándonos en la iglesia, pero sin alegría. Casi que venimos como obligados. Casi que venimos porque es un deber o por el que dirán. Eso es la consecuencia del pecado. Señor, vuélveme el gozo. Quiero servirte con alegría. Quiero que sea mi pasión. Quiero hacerlo con alegría. Quiero venir cantando en las mañanas a tu casa con el deseo de escuchar tu palabra. Todo eso se había perdido en David. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Hazme oír gozo. Cuando lea en tu palabra que tú moriste por mí, que mi corazón explote de alegría ante esa verdad y no lo vea como una historia más. Todo eso había perdido en el corazón de David y quizás en muchos de nosotros también. Hazme oír gozo, vuélveme el gozo de tu salvación. Él está diciendo, no quiero vivir una vida cristiana apagada, fría, mecánica. Quiero volver a disfrutar de ti, Señor. Porque, amados hermanos, cuando disfrutamos de Dios, hay gozo, hay deleite. Ningún cristiano genuino puede tener gozo mientras vive en pecado y no se arrepiente. El pecado y el gozo no pueden convivir en el mismo corazón. Este salmo describe exactamente lo que muchos de nosotros somos y también por la gracia del Señor nos muestra lo que debemos hacer. David reconoce que él no puede cambiarse a sí mismo. Necesita que Dios obre en él. Dios es quien transforma. Dios es quien restaura y quien devuelve el gozo. David pide que el gozo que una vez experimentó sea restaurado. Y así también nosotros debemos hacer, amados hermanos, cuando vemos que ese gozo se apagó, que ese gozo ya no es una realidad en nuestras vidas, debemos clamar como Él: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Haz que cuando recuerde que fui salvado por tu sangre, que mi corazón estalle de alegría. Hazme ver la profundidad de lo que soy en Cristo, tu Hijo amado por ti. Que esa verdad me impacte y me llene de gozo. Y así podré servirte con alegría de corazón, porque tú eres digno y te mereces toda la gloria. En el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Sabemos que nada es oculto delante de Dios. Él conoce absolutamente todos nuestros pecados. Sin embargo, David hace una petición sorprendente y dice: Señor, esconde de tu rostro mis pecados. En otras palabras, está diciendo: Señor, no los mires más, no los tengas delante de tus ojos como motivo de juicio. Y quiero que quede claro esto: David no está pidiendo que Dios ignore el pecado como si no existiera. Lo que pide es que Dios lo trate como ya pagado, ya cubierto, ya resuelto. Por eso añade: borra todas mis rebeliones. Y la imagen de esto es la de un libro de cuentas donde cada pecado está registrado, anotado y detallado por Dios. Amado hermano, hay un registro donde Dios tiene anotado cada pecado que hemos cometido.
Y David pide que todos esos cargos sean borrados. Y nota que no dice borra algunos, ni los peores, ni los más graves. Dice borra todas mis maldades. Y realmente esto nos lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario declaró consumado es, que significa está todo pagado. Todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Cuando vamos con fe a la obra de Cristo en la cruz, Él nos justifica y nuestros pecados quedan borrados. No porque Dios haga la vista gorda, sino porque cada pecado fue puesto sobre Cristo. Cada uno Él las cargó, Él las soportó y Él los llevó en su cuerpo en la cruz. Por eso pudo decir, consumado es, todo está pagado. Los pecados que estaban en nuestra cuenta, en el registro de Dios, fueron transferidos a Cristo. Y David pide que esa realidad se aplique a su vida, que Él pueda disfrutar del perdón completo que Dios ofrece. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todo lo que has cometido, Él las cargó, Él las sufrió, Él las soportó. Por eso es que Él dijo, consumado es, está todo pagado. No tienes que hacer nada más, solo creer en esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo tienes que tener fe en la cruz del Calvario, en lo que Él pagó, en lo que Él sufrió, para que así queden borrados todos nuestros pecados. Él los pagó, Él los cargó, amados hermanos. Y esto nos debe llenar de gratitud, porque cada pecado que cometemos, sin importar su tamaño, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por la obra de Cristo, Dios nos perdona, Dios nos limpia y nos concede un perdón total. Esa es la petición de David. Un perdón completo, que todas mis maldades sean borrados. Y Cristo en la cruz aseguró esa realidad al decir, consumado es, está todo pagado, hijo mío. En el versículo 10 y 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí David llega al centro del problema, que no se trata solamente de lo que hizo, sino de lo que Él es. Por eso pide, crea en mí un corazón limpio. Y la palabra crear que aparece acá es la misma que aparece en Génesis 1:1, donde Dios crea de la nada. Es una obra que solo Dios puede realizar. Y David no está pidiendo un arreglo superficial de su corazón, ni un retoque moral de su corazón. Él está pidiendo una nueva creación en su interior, un nuevo corazón. David reconoce que su problema no son únicamente sus actos o los pecados que comete o sus decisiones, sino su corazón torcido. Por eso clama, necesito que tú, oh Dios, hagas un corazón nuevo dentro de mí. Porque si sigo con este corazón, no pasará mucho tiempo antes de que vuelva a pecar. Él admite que no puede cambiarse a sí mismo. Él dice, necesito que tú me cambies. Luego dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. No solo pide un corazón nuevo, sino también pide un espíritu firme, un espíritu estable, un espíritu recto. En otras palabras, Él está diciendo, un espíritu que te ame, un espíritu que te adore, un espíritu para vivir para ti, un espíritu que no se doble ante el pecado, que no coquetee contra la
tentación como lo hice, sino que busque glorificar el nombre del Señor en todo momento. David quiere permanecer en la presencia de Dios y no alejarse nunca más. En el versículo 11 aparece su temor más profundo y dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no teme tanto el castigo externo, principalmente teme perder la comunión con Dios. Ahora entiende que el pecado rompe la comunión y eso es lo que más le duele. Un creyente verdadero quizás puede soportar muchas cosas, pero amados hermanos, no puede vivir en paz sin la presencia de Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, David había visto lo que ocurrió al rey Saúl, cuando el Espíritu de Dios se apartó de él y su vida cayó en oscuridad. Por eso David clama: Señor, no me dejes solo, no me abandones a mí mismo, no retires tu Espíritu Santo. Y no está hablando de perder la salvación eterna, sino de perder la comunión con Dios, la asistencia del Espíritu Santo. David pide: crea en mí un corazón nuevo, porque sabe que solo así podrá estar restaurado, transformado y vivir para la gloria del Señor sin volver a alejarse de Él. Y así también nosotros, amados hermanos, debemos pedirle al Señor que cambie nuestro corazón, que cree en nosotros un corazón nuevo para no apartarnos nunca de Él. Debemos clamar junto a David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque si Dios no nos cambia, si Dios no nos transforma, no pasará mucho tiempo antes de volver a caer. Necesitamos ser renovados completamente por Él. Entonces, amados hermanos, el verdadero arrepentimiento pide limpieza total, pide recuperar el gozo, pide perdón completo y pide transformación del corazón. Tal vez has perdido el gozo, tal vez has perdido la paz, tal vez has perdido la sensibilidad espiritual, tal vez ya no tienes el deseo de orar, de adorar, de servir. Entonces haz lo que hizo David, pide restauración, porque el Dios que quebranta también restaura, el Dios que convence de pecado también limpia, el Dios que nos muestra nuestra culpa también borra el registro. El Dios que nos deja sin excusas también nos da un corazón nuevo. Y el único camino para recuperar lo que el pecado nos quitó es el arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento, como vimos, tiene 3 aspectos que son distintivos. Vimos que el primero es la convicción de pecado. Cuando Dios abre los ojos de tu corazón y te dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, y tú respondes: sí, Señor, yo soy ese hombre, yo soy el que pecó, yo hice lo malo delante de tus ojos. Es reconocer que hemos fallado y que eso nos lleva a clamar la misericordia de Dios. Y segundo, la confesión de pecado, llamar al pecado por su nombre delante de Dios, sin suavizarlo, sin justificarlo, sin cambiar el nombre, decir: he mentido, Señor, he pecado, he desobedecido, confesarlo como Dios lo ve. Tercero, la petición de ser restaurado, decir como David: purifícame, crea un corazón limpio, no me eches delante de ti, vuélveme el gozo de tu salvación. Una petición de un corazón que desea volver a vivir para la gloria del Señor, volver a sentir la presencia de Dios, volver a disfrutar del gozo de la salvación, volver a servir al Señor de una manera que glorifique su nombre. Porque la restauración, amados hermanos, no es solo ser perdonado, es ser renovado, transformado y volver a caminar con Dios como antes, y muchas veces incluso mejor que antes. Y ya para terminar, amados hermanos,
Este salmo no es solo la historia de David, es la historia de cada uno de nosotros. Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos perdido el gozo en algún momento, todos hemos sentido la distancia entre nosotros y Dios, todos hemos experimentado la sequedad espiritual que deja el pecado. Quizás esto sea tu caso en este mismo momento, pero también recuerda que todos tenemos acceso a la misericordia, al mismo perdón, a la misma restauración y al mismo Dios que levantó a David. Este salmo nos recuerda que no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán grave sea tu pecado, la gracia de Dios es más grande. No importa cuán sucio esté tu corazón, Dios puede limpiarlo. No importa cuán apagado esté tu gozo, Dios puede devolverlo. No importa cuán rota esté tu comunión con Dios, Dios puede restaurarlo. Si Dios te está hablando, si te muestra tu pecado, confiésalo, pide restauración y el Dios que perdonó a David también te perdonará a ti. El Dios que levantó a David también te levantará a ti. El Dios que restauró a David también te restaurará a ti. El Dios que le devolvió el gozo a David también te lo devolverá a ti. Porque la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Porque la gracia de Dios es más fuerte que tu caída. Porque el amor de Dios es más profundo que tu culpa. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta historia hermosa, Señor, y a la vez dolorosa, pero es de mucha bendición para nosotros y de mucho ánimo, Señor, que nos muestras el camino de recuperar quizás lo que un día hemos perdido por causa del pecado, Padre. Te pido, por favor, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar conscientes de tu palabra, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.